Bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast. Yo soy Neo Dubois. Yo soy Yamna Castillo. Y el día de hoy vamos a desarrollar un tema como siempre. Ustedes lo pidieron y así hoy lo vamos a hacer para todos ustedes. No, pero no vamos a desarrollar ningún tema. Yo a ti te voy a entrevistar. Porque ¿Cómo entrevistarme a mí? La gente quiere saber quién es Neo Dubois. Y siempre pregunta, "Ay, ¿quién es Neo? ¿Quién es Neo? ¿Con quién tú andas? ¿Y quién es esa persona?" Se escucha muy bien él. Así que yo te voy a entrevistar a ti. Bueno, no sé. Me han tendido una trampa porque me dijeron que íbamos a hablar era como de superación personal y de cosas así, ¿no? ¿Y qué otra cosa que una persona como Neo Dubois, que es el significado de la superación personal? Producción me vendió. Me tendieron una trampa. Pero vamos, dale. Yo soy un hombre todoterreno. Todo terreno y todo natural, que yo sé que todo va a fluir a la perfección. Ay, Dios mío. ¿Quién es Neo Dubois? Neo Dubois soy yo. No, eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Déjame empezar. ¿De dónde vienes? Yo nací en la República Dominicana, como ya tú sabes. Uh-huh. Hay mucha gente que no me conoce, no sabe. Uh-huh. Yo nací en la República Dominicana, en La Romana. Luego de un tiempo que mi familia se fue a vivir a La Romana. Entonces, luego nos mudamos a vivir en Higüey Uh-huh. y pasamos, bueno, ahí viví yo en Higüey hasta que me mudé aquí a Estados Unidos. Sí. ¿Cuántos años tú tienes en Estados Unidos? 6 años. Okay. Ay, yo siento que es una entrevista de verdad. Dale. Claro que una entrevista de verdad. Me gusta. Cuando tú eras chiquito, ¿tú llegaste a pensar que ibas a ser estilista? Fíjate que no. Eso de hacer cabello me nació a mí ya como con unos 16 años, más o menos. Y era algo que yo ni siquiera estaba buscando. Eso llegó a mi camino. Yo estaba en el bachillerato y una muchacha me decía que yo tenía buen porte para ser estilista. Uh-huh. No sé qué veía en mí. En aquel entonces yo todo mal vestido. Uh-huh. Pero ella se encontraba que sí, que yo siempre vivía muy presentable y que yo tenía muy buen estilo para ser estilista. Bueno, ya luego de un tiempo ella siempre persiguiéndome con eso. Ya luego me dijo un día, si no quieres ser estilista está bien, pero yo quiero que conozcas a mi jefe. Y cuando ya yo por fin me decidí ese día de ir a la peluquería, que yo llegué, en vez de él saludarme, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, él me dijo, ven, ayúdame a lavar esta cabeza. Uh-huh. Y yo le dije, lavar cabeza, pero es que yo no sé lavar cabeza y ni siquiera me gusta. Uh-huh. Yo como para no decir que no sabía, le digo, ni siquiera me gusta. Y me dice él, ¿y qué es lo que te gusta? Y le digo yo no sé. Y me dice él, ¿y qué tú sabes hacer? Yo no sé hacer nada. Y me dijo, pues ven, aprende a hacer algo, que el que nada sabe, nada vale. Exacto. Cuando tú empezaste a hacer cabello, ¿tú te veías haciéndolo a lo largo de tu vida? ¿Tú te veías desarrollándote en esa profesión? ¿Qué tú pensabas en lo que estabas aprendiendo, todo lo que estabas aprendiendo al principio de tu aprendizaje? Yo honestamente, en ese momento, yo lo que quería era comer. Okay. Esa era mi única preocupación, tener comida segura, ¿verdad? Ya luego yo hacía cabello, pero muy básico. Yo lo que hacía era lavar y secar cuando aprendí. Luego como de unos 6, 7 meses, sí, ya yo aprendí a lavar y secar el cabello bien. Pero en ese entonces eso era lo único que yo hacía. Yo no tenía una meta como tal de lo que yo quería. Yo tenía 15, 16 años. No tenía mis metas claras en ese momento. Para ese entonces yo lo único que quería era ganarme un par de pesos para llevar comida a mi casa. ¿Te imaginabas haciendo otra cosa? Sí, a mí me gustó mucho la televisión. Siempre me gustó la televisión. Okay. Siempre me gustó el modelaje. Sí. Me gustó todo lo que tenía que ver con moda, el diseño. Todo eso era como mi inclinación, siempre se iba a eso. Ok. Como al transcurso de tú estar trabajando en el salón, a lo cuánto tiempo de tú aprender y involucrarte en el estilismo del pelo, el cabello, ¿cuándo tú decidiste que era lo que tú querías hacer? ¿A los cuántos años de haber empezado? Yo me acuerdo que yo duré mucho tiempo. Yo empecé a los 15 años y ya yo tenía unos 22, 23 años y yo tenía una amiga que trabajaba en el aeropuerto
y yo un día le dije a ella, que como yo era jefa en el aeropuerto, yo le dije que me consiga un trabajo. Entonces ella me dice, pero ¿cómo que usted quiere un trabajo, amigo? Y le digo yo, sí, yo quiero como, porque tú sabes que en República Dominicana todavía un poco no, pero antes era nulo, que tú hacer cabello era como tú no hacer nada. O sea, la gente no veía la peluquería o el estilista como un profesional. No solamente eso, siendo hombre también. Exactamente. Que es algo que se tiene que entonces, para ese entonces no se veía lo que yo hacía como una carrera. Uh-huh. Y siempre me decían que me buscara un trabajo y todo eso. Y yo como que sí dejé que me cayera en la cabeza esas opiniones. Y le comenté a una amiga que yo quería que me consiga trabajo en el aeropuerto. Uh-huh. Entonces ella me dijo, amigo, pero usted tiene una carrera bonita. Uh-huh. ¿Por qué usted mejor no se pone a educarse en lo que usted hace y a ser bueno en lo que hace y ponerle más carácter? Y yo le aseguro que su vida va a cambiar. ¿Cómo usted se quiere poner de que ser empleado de otro cuando tiene ya una profesión Uh-huh. y lo que tiene que hacer es darle más ímpetu a lo que sabes? ¿Tomaste en cuenta ese consejo? Sí, sí, por supuesto. Sí. De ahí en adelante fue que yo empecé a educarme profesionalmente, porque yo aprendí, pero lo hice de una manera empírica, ¿verdad? Ya cuando yo tengo esa información, entonces yo empiezo a tomar clases como estilista y empiezo a formarme en mi carrera y obviamente sí, todavía estoy viendo muchos resultados a nivel de esa preparación que tomé. Ok. Y going forward, adelantándonos unos cuantos años más, ahora que cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿tú te veías teniendo tu propio salón? Yo pienso que sí, porque ya como yo tenía mi peluquería en República Dominicana, yo sabía cómo era el proceso para llegar a tener una peluquería, ¿verdad? Okay. Es un poco más complicado aquí porque hay muchas regulaciones que hay que hacer y tuve que validar la licencia y todo lo demás, pero sí era algo que yo lo quería porque yo sabía cómo lo iba a hacer. ¿Y tus clientes allá en la República Dominicana entendían que era lo mejor de tú venir aquí? ¿No te extrañaron y entendieron que era un paso hacia adelante para tu carrera y tu futuro? No, realmente no, porque tú sabes que en Dominicana cada quien piensa en sí. Okay. La gente simplemente piensa en quién me va a hacer el cabello ahora. No están entendiendo tu visión, no entienden tu deseo de crecimiento, porque de cierto modo, por una parte te ven ya grande y por otra parte te ven como que, arrogante. Y este loco, no, y este loco, ¿qué es lo que inventa? Si tiene todo aquí, ¿a qué se va a Estados Unidos? Pero yo tenía igual mis metas bien claras, porque gracias a Dios ya... Luego, como a mis 17 años, sí yo te puedo decir que yo dije, yo sé lo que yo quiero. Uh-huh. Tuve momentos de desesperación, como cuando yo dije que quería conseguirme otro trabajo, porque la sociedad así lo pedía, de que tuviera un trabajo de que fuera más formal, Uh-huh. pero ya yo tenía mis metas claras de que yo quería ser estilista, yo quería tener mi peluquería, yo quería ser un profesional muy conocido y todas esas cosas. Entonces ya cuando yo llegué aquí, ya yo llegué con mis metas claras y yo sabía para dónde yo iba. Muy, muy lindo que tú tenías todas tus metas claras y ya tenías tu determinación en salir adelante. ¿Hubieron momentos que tú consideraste minimizar tus metas o que te perdías de la No, de dirección? hecho yo tuve que hacerlo. Yo tuve que hacerlo porque cuando yo llegué a Estados Unidos no pude hacer el proceso de transferir las horas de la cosmetología Uh-huh. para Estados Unidos inmediatamente y tuve que trabajar construcción. Okay. Yo trabajé construcción por 1 año y 6 meses aquí hasta que yo pude validar las horas y licenciarme de nuevo aquí. Entonces, en ese momento yo tuve que salirme del camino que yo tenía trazado para hacer un tiempo. Yo soy de los que creo que uno tiene que, a veces, tú sabes bien para dónde vas, pero muchas veces tú tienes que dar la vuelta en el camino para tú llegar. No significa de que tú vas a abandonar el camino, sino que tú tienes que buscar otra manera de llegar. En ese momento también, como te dije al principio, que cuando yo empecé a trabajar a peluquería en la República Dominicana, mi único enfoque era comer.
Y era literal, porque yo vengo de una familia que ha pasado mucha hambre. Pasamos hambre en mi casa. Había días que cocinaban a las 3 de la tarde. Para que sea almuerzo y cena. Sí, exactamente. En mi casa a veces cocinaban a las 3 de la tarde para que eso nos sirviera a nosotros de almuerzo y de cena. Sí. Y llegó un momento que ya uno va creciendo, ya uno sabe lo que está pasando. Al igual que cuando nos mandaban a pedir crédito, como se dice popularmente, a coger fiado al colmado. Al colmado. Entonces, ya yo me acuerdo que había momentos de que no fiaban en mi casa, de tan grande que estaba la factura, y mi abuela disimulaba, pero yo me acuerdo, yo me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y ahí es donde nace esa necesidad mía de trabajar, ¿verdad? Sí. Y de aportar a mi casa. Sí. Entonces, yo mi primer trabajo que tuve fue recogiendo basura. Yo me iba a los basureros que habían que estaban por la zona, y yo recogía siempre la carátula de los CD. Yo decoraba eso y yo los vendía en la escuela. Oh, wow. Entonces ese dinero yo lo iba ahorrando, y cuando yo veía esos días que se ponían como difícil, ahí yo le decía a mi abuela, yo tengo dinero, mami, toma, cocina. ¿Tú eras el hombre de la casa? ¿O cómo decir No, yo no era el hombre de la casa, porque de hecho yo no era ni siquiera el mayor. Pero yo siempre he sido una cabeza muy pensante en mi casa. Yo desde pequeño siempre he sido muy pensante, y yo siempre tengo un plan. ¿Verdad? Porque yo digo que la vida es un plan aunque no se dé. Entonces yo siempre tengo un plan, y yo cuando yo estaba pequeño yo no entendía qué era eso, pero ya yo fui creciendo y yo entiendo, ya yo me conozco, y yo sé que eso es parte de mi personalidad, la planificación. Y yo, como yo veía que había necesidades, mencioné en el podcast que hicimos pasados que mi papá nunca se hizo responsable de nosotros. Mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 2 años. Entonces yo crecí con esa ausencia de mi papá. Y no digo ausencia de mi papá porque me hiciera falta, porque nunca me ha hecho falta, sino en lo económico, ¿verdad? Entonces yo veía a mi mamá y a mi abuela, que fueron las que me criaron, yo siempre las veía pasando trabajo para criarnos a nosotros. Y a mí yo siempre veía, yo observaba ese hoyo que había, y yo decía, esto hay que ayudarlo. Tú pensabas en manera para suplementar lo que faltaba. Yo desde que yo tengo 13 años, yo estoy trabajando. Yo ya formalmente empecé a trabajar a los 14, porque empecé a trabajar con era un señor que tenía una guaguita anunciadora, y entonces yo era el muchachito de atrás, el que vendía todo pasaba, lo que le estaba vendiendo. Sí, el que cuando la gente lo llamaba, yo era que le tocaba la guagua para que él se diera cuenta de que había un cliente que quería comprar algo. Entonces ese fue mi primer trabajo. Luego trabajé en una boutique, y luego llegó trabajé en una farmacia, y luego llegó lo de la peluquería. La oportunidad. ¿Verdad? Y ya ahí yo me apuré por aprender, ¿verdad? Cuando yo llego aquí, yo hago lo mismo. Yo tengo que hacer un plan, hacer lo que haya que hacer, siempre en el marco de lo legal, porque yo soy de los que digo que lo que no viene de Dios yo no lo quiero. Y lo que no viene de mi trabajo. Yo le pido a Dios, dame trabajo que yo no pueda ni comer de lo ocupado que estoy, pero trabajo. Entonces, y yo siempre me he mantenido ahí. Como te dije, muchas veces uno sabe su camino, de vez en cuando uno puede desviarse, pero uno tiene esa palmadita que vuelve y te redirecciona. En el momento que tú trabajaste construcción, vamos a decir, para unas personas que tengan que desviarse de su meta, de su objetivo, ¿qué era algo que te mantenía enfocado en tu meta, que era tener tu salón, volver a ser estilista, que era algo que tú te repetías constantemente para acordarte de la meta, del objetivo? Exactamente eso, saber lo que yo quería. Y sobre todo, tener un grado de humildad, ¿verdad? Porque a mí hubo una persona que me dijo que nunca se me ha olvidado. En ese proceso hay 2 personas que siempre resonaban en mi cabeza. Y fue una que me dijo, ¿cómo tú
teniendo tu peluquería en República Dominicana, viniendo de ser director de la franquicia Miss La Altagracia y llevar candidatas al Miss República, ¿cómo tú puedes ahora trabajar construcción? Y como que se me quedó en la cabeza. Pero yo soy de los que siempre mantengo las cosas en la cabeza. Ujú. Y otra persona me dijo que yo me iba a quedar trabajando construcción siempre aquí en Estados Unidos porque yo no iba a tener un trabajo que yo pudiera hacer el dinero que yo hacías hacía en en la construcción. construcción. Luego de un tiempo, esa misma persona que me dijo que cómo yo podía trabajar construcción en Estados Unidos, un día estábamos hablando del dinero que yo estaba ganando a la semana y él me estaba diciendo lo que se estaba ganando en República Dominicana Ujú. teniendo una carrera, ¿verdad? Trabajando, yendo a la universidad y trabajando en una carrera. Y yo estaba sacando sobre los $1,000 a la semana, trabajando construcción, botando basura, sucia, haciendo de todo. Y esa persona se lo ganaba en un mes. Y cuando me dijo, concho, pero Pero en un mes haciendo su carrera. exactamente, como profesional. Ujú. Y entonces tenemos cierta confianza y me dice, concho, pero ¿cómo? Y mira, y yo profesional haciendo esto. Y yo le dije, por eso yo estoy trabajando construcción aquí. Exactamente. Porque te acuerdas que me dijiste que no. Y Y esa- pasa que la vida da tantas vueltas que esa persona que me dijo que yo no iba a conseguir otro trabajo que no fuera construcción por el dinero que me pagaban, yo lo contraté para que me abriera mi salón con uno de los toques que yo tenía que dar. Y la otra persona vino a visitar tu salón ya, la que dijo que Sí, tú... todo mundo, todo mundo. El mundo Tú da sabes que en la vueltas. gloria todo el mundo se quiere subir. Sí, y ahora que tú miras hacia atrás, ¿en algún momento dudaste de ti? Sí, por supuesto. Y eso se vale. Se vale dudar de uno mismo. Y yo creo que cuando uno tiene esos momentos que uno duda de su capacidad, es un momento muy importante porque ahí es donde tú te sientas y analizas qué yo quiero, qué yo estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, qué debo hacer. Y tú tienes toda ese juego de información y ahí es donde tú das en el clic y tú dices, ya entiendo. ¿Tú dirías que también eso determinaría qué tanto tú lo quieres? Si es un momento de una jornada que se te está haciendo difícil pasarla, ¿tú crees que es un momento que determina qué tanto tú estás dispuesto a trabajar para lograr tu objetivo? Y eso va a hacer que Sí, tu por objetivo supuesto. signifique que tu logro sea hasta más valorado por Claro. ti y todos los demás que te vean esforzándote tanto. Es que estamos muy acostumbrados a tener las cosas fácil. Y cuando tú tienes todo fácil, como tú decías, tú no disfrutas el logro. ¿Por qué? Porque si yo quiero un carro y yo tengo una persona que me da el dinero para comprar ese carro, posiblemente yo me emocione porque conseguí lo que yo quería, pero no lo vas a disfrutar igual como saber que ese es el producto De tu esfuerzo, tu esfuerzo. trabajo. Entonces, cuando tú, en el caso mío, que yo quería tener una peluquería y yo tuve que ahorrar peso a peso lo que yo iba a invertir en esa Ujú. peluquería, claro que voy a disfrutar cuando yo me veo trabajando en mi peluquería. ¿Por qué? Porque yo miro para allá, yo digo, ay, me acuerdo cuando di los $300 por esta lámpara. O me acuerdo cuando hice un sacrificio de no comprarme unos zapatos para comprar este televisor. Y así Ujú. tú disfrutas todo lo que tú tienes en tu entorno porque es algo que te ha costado sacrificio. ¿Te considerarías una persona con mucha suerte? Suerte. Yo siento que yo soy muy bendecido por Dios. Amén. Porque yo creo fielmente en que hay personas que son desgraciadas. Cuando hablo de desgraciadas no es como uno dice, mira, desgraciado, vea eso, no. Hay personas que no tienen, no voy a decir que no tienen la gracia de Dios como tal, pero no tienen tanta luz. Puede ser por algo ya que venga de familia, porque tú sabes que hay maldiciones que van de familia, de generación en generación. Y hay personas que de generación en generación también son benditas. Ujú. Yo siento que yo tengo esa bendición de Dios, pero yo soy una persona muy trabajadora. Amén. Eso Y yo es- trato siempre de mantenerme educándome y mantenerme creciendo y mantenerme trabajando para cuando se presente la oportunidad
se encuentre con la preparación. Yo no puedo simplemente sentarme y decir, yo voy a esperar que la suerte me llegue. Por eso yo ni siquiera juego la lotería, porque es que eso es algo que yo no tengo control. Sí. No es que yo voy a ir a tomar un curso de cómo sacarme la lotería. Yo no voy a tomar una clase de cómo sacarme la lotería. Entonces, para eso que yo hago, yo trabajo y lo mínimo que yo tenga lo obtengo con mi trabajo. Bueno, en mi parte, para finalizar mis preguntas por ahora, porque yo sé que hay mucha gente más que van a querer preguntarte más preguntas. Y esa gente que quieren hacer más preguntas pueden acceder a la caja de comentarios y hacer sus preguntas. Y también quiero recordarles que si ustedes han llegado hasta esta parte del video, se suscriban, activen las notificaciones y nos dejen saber de qué les gustaría que hagamos el próximo podcast. Eso me gusta. ¿Qué más te iba a decir? Para finalizar mis preguntas. ¿Tú eras malcriado? ¿Tú te portabas mal en tu casa? ¿Alguna vez te tuvieron que dar una pela? No, a mí me dieron mucho golpe. A mí me daba mucho golpe porque yo era muy lógico. Entonces, vuelvo y te digo, uno tiene la infancia y tiene la adolescencia. De la infancia hay recuerdos que quedan muy vacíos, pero de la adolescencia uno se acuerda más o menos, ¿verdad? Y ya cuando uno es adulto, uno analiza y uno dice, yo era malo, o yo era muy tranquilo, o yo era muy esto o lo otro. Yo pienso que el problema conmigo era que yo era muy lógico. Entonces, como yo era muy lógico y mi mamá y mi abuela no sabían a veces cómo lidiar con un niño como yo, entonces ahí venían los problemas. Por ejemplo, mi abuela me decía a mí, tú eres un perro. Y yo le decía, y usted es la mamá de la perra que me parió. ¿Entiendes? Sí. Entonces ahí venían los golpes. Y yo era muy lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le faltaba el respeto a mi abuela, porque vivíamos toda la familia, entonces me daba golpe mi mamá porque le falté el respeto a su mamá. Me daba golpe mi tía porque le falté el respeto a su mamá. Me daba golpe mi tío por la misma razón. Y todo el mundo me venía a dar golpe. Cuando ya yo fui creciendo, yo agarraba un machete y yo decía, no, una pela por cada error que yo cometa ya. ¿Qué pasó? Ay, no, tanto así. Sí, porque yo era bien colérico. Yo era bien colérico. Y vuelvo y te digo, colérico y lógico. Si ya alguien me castigó por algo que yo hice, ¿qué sentido tiene de que venga otra persona a castigarme por algo que yo hice? Ya traumarte que va. Ya, o sea, ya uno está bien. Sí. Y ya yo decía, no, ya nadie me pone la mano. Y ya de ahí me metí en terror. Pero yo también recuerdo que yo era, yo le doy muchas gracias a Dios y a mi mamá por la educación que me dio. Porque si no hubiese sido por la educación que mi mamá me dio y mi abuela, yo hubiese sido... Yo creo que un delincuente. No tanto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es que yo tenía pensamientos muy macabros. Sí, yo tenía pensamientos muy macabros cuando yo era adolescente. Mis pensamientos eran demasiado macabros. Tú puedes compartir uno con nosotros. Uno que yo siempre le menciono a la gente. Es que no quiero compartirlo porque no quiero servirle de mal ejemplo. Porque en la adolescencia... Los niños son muy rebeldes. Entonces, si yo te comparto esta anécdota, yo le puedo estar dando pista de cosas que pueden hacer para hacer maldades. Y no quisiera nunca entrar en ese renglón de ayudar a alguien a que sea malo. Pero una que no sea tan... No te llega ninguna a la mente que no sea tan mala así. No, porque te digo que los pensamientos míos eran muy macabros. ¿Todavía te llegan alguna vez? Sí, porque eso es una lucha constante. Es una lucha constante, ya menos, porque ya yo sé manejar mis emociones de mejor manera, pero tener malos pensamientos es habitual. Eso es algo que todas las horas, cada segundo tú tienes que luchar con tu mente, como el tema que compartimos anteriormente. Sí. Entonces, pero yo aprendí a lidiar con eso, ¿verdad? Okay. Y yo aprendí a diferenciar lo que viene de Dios y lo que viene del diablo, porque la gente que es religiosa me va a entender. Hay esos pensamientos negativos y eso, haz esto mal, haz esta maldad, haz esto ahora. Eso es el diablo. Como dicen, le tienta el diablo a ese muchacho, ¿verdad? Entonces, yo aprendí a manejar eso. Sí.
Y gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros. Recuerden que esto es Otro podcast.